Mi nombre es Aida Verduzco, soy oncóloga médica, estoy adscrita al Departamento de Hematoncología del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán en la Ciudad de México. Y el día de hoy vamos a hablar acerca del uso de quimioterapia en cáncer de mama metastásico con receptores hormonales positivos y HER2 negativo. En esta plática me voy a enfocar en discutir tres preguntas. ¿Cuándo usar quimioterapia en cáncer de mama metastásico, receptores hormonales positivos, HER2 negativo? ¿Cuánta quimioterapia deberíamos dar? Y por último, ¿cómo decidir qué quimioterapia es mejor utilizar? En primera instancia, vamos a platicar sobre las indicaciones de quimioterapia en esta enfermedad. Al momento del diagnóstico de enfermedad metastásica de un cáncer de mama con receptores hormonales positivos y HER2 negativo, la mayoría de las pacientes son candidatas a terapia de combinación con un inhibidor de CDK4 y 6 en combinación con terapia endocrina, de acuerdo al estado de menopausia de la paciente. En guías como son las de ESMO y NCCN, se recomienda actualmente el uso de quimioterapia en primera línea en caso de falla orgánica inminente o crisis visceral. Pero, ¿cómo se define crisis visceral? Les muestro aquí la definición incluida en el Consenso de Cáncer de Mama Avanzado, ABC5. Crisis visceral se define como una disfunción orgánica grave, de acuerdo a signos y síntomas, estudios de laboratorio y progresión rápida de la enfermedad. Por ejemplo, alteración progresiva de la función hepática sin otra causa aparente o disnea en reposo asociada a enfermedad en parénquima pulmonar. Se menciona también la posibilidad de una llamada crisis visceral inminente. Esto es, cuando no se cumplen estrictamente los criterios de esta definición, pero se anticipa que esto sucederá a corto plazo si no se establece un tratamiento rápidamente eficaz. Por ejemplo, en casos de alta carga tumoral en múltiples órganos. Y en este caso, la quimioterapia es considerada un tratamiento rápidamente eficaz para el cáncer de mama metastásico. El segundo escenario donde la quimioterapia puede tener un papel en esta enfermedad es en líneas subsecuentes. Además de si se presenta una crisis visceral incluso después de varias líneas de tratamiento, también está indicado el uso de quimioterapia en pacientes que han tenido progresión después de múltiples líneas de terapia endocrina con o sin terapias BRCA. En este caso, probablemente tendremos pacientes que hayan estado expuestas a múltiples terapias y también a sus toxicidades asociadas. Como se observa en esta tabla, tenemos múltiples opciones de tratamiento con quimioterapia que podríamos utilizar en pacientes con cáncer de mama metastásico, con receptores hormonales positivos y con HER2 negativo. A pesar de todo esto, no tenemos algún medicamento que sea contundentemente la mejor opción en primera línea y tampoco alguna secuencia óptima de uso de estos agentes. Entonces, para decidirnos por una opción de tratamiento en particular de quimioterapia en una paciente determinada, uno de los aspectos a tomar en cuenta es cuánta quimioterapia, cuánto tratamiento queremos dar. Y aquí la primera pregunta es utilizar uno o dos medicamentos. Les muestro resultados de un estudio fase 3 que comparó la combinación de capecitabina y docetaxel contra docetaxel solamente. Se encontró en este estudio una mejoría en la tasa de respuesta objetiva con 42% con la combinación y también una mejoría en la supervivencia libre de progresión y supervivencia global. En la esquina inferior izquierda se observa de hecho que este beneficio podría ser más marcado en pacientes con receptores hormonales positivos. Por otra parte, el uso de la combinación se asoció a mayor toxicidad, principalmente una mayor frecuencia de diarrea, estomatitis y síndrome mano-pie asociado a la capecitabina. Sin embargo, esto no parece haber afectado de manera significativa la calidad de vida al compararse con la monoterapia.
Existe un metaanálisis donde se analizaron múltiples estudios con un diseño similar. Un medicamento en monoterapia más el mismo medicamento en combinación con otro. Aquí se observó una mayor tasa de respuesta con las combinaciones de medicamentos en pacientes tratados en primera línea. Igualmente, este metaanálisis demostró una mejoría en la supervivencia global también en primera línea. Sin embargo, nuevamente hago énfasis en la pregunta que se hizo en el metaanálisis. El uso de un medicamento comparado contra la combinación del mismo medicamento con otro. Nada más. Esto cobra relevancia porque en este metaanálisis no se incluyó el estudio E1193, que tenía un diseño distinto. Este estudio tenía 3 brazos: doxorubicina, paclitaxel y la combinación de estos a una dosis un poco menor con uso de factor estimulante. Para todas las pacientes era su primer línea de quimioterapia. Lo interesante aquí es que en los brazos de monoterapia, el diseño incluía el entrecruzamiento del otro medicamento, el cual sucedió aproximadamente en 50% en cada brazo de monoterapia. Y este estudio mostró que en efecto había una mayor tasa de respuesta con quimioterapia de combinación de manera inicial, así como un tiempo a la falla de la primera línea más prolongado. Sin embargo, no se observó una mejoría significativa en la supervivencia global con el uso de la combinación, comparado con administrar los medicamentos en monoterapia de manera secuencial. Y de hecho, al administrar estos medicamentos en segunda línea, todavía se observaba una proporción no despreciable de respuestas. Entonces, pareciera ser que el mayor beneficio de administrar un duplete es una mayor tasa de respuesta, tomando en cuenta que tenemos la opción de administrar múltiples líneas de tratamiento de manera secuencial en una buena proporción de las pacientes. Y claramente el uso de combinaciones se asocia con mayor toxicidad y también potencialmente con mayores costos. Otro punto a tomar en cuenta es no solo la tasa de respuesta, sino también el tiempo en el que estas respuestas ocurren. En los estudios donde tenemos esta información, en general vemos que la mayoría de las respuestas ocurren en los primeros 2 o 3 ciclos, pero esta temporalidad no parece ser tan distinta a la comparada con la temporalidad de las respuestas de monoterapia. Les muestro aquí los estudios, los resultados del estudio con capecitabina y docetaxel contra docetaxel, en donde la misma proporción de las respuestas se producen alrededor de las primeras 6 semanas. ¿Tendríamos entonces alguna manera de mejorar estos desenlaces en pacientes que necesitan una respuesta al tratamiento rápida? Una de las estrategias que se intentó fue la adición de bevacizumab. Esto proporcionó en efecto, una mejoría en la tasa de respuesta y también en la supervivencia libre de progresión, sin embargo, sin mejoría en la supervivencia global. Y en pacientes con crisis visceral se mantiene esa tasa de respuesta, pero como se observa en esta serie de pacientes que recibieron paclitaxel y bevacizumab, los desenlaces no son, de hecho, muy distintos comparados a lo que observamos con quimioterapia solamente, y estas pacientes se mantienen con un mal pronóstico. Aquí quisiera hacer la pregunta de si es absolutamente necesaria el uso de la quimioterapia en el contexto de crisis visceral. Tomando en cuenta los datos de respuesta que estamos platicando, la tasa de respuesta y la temporalidad de estas respuestas no son muy distintas a las observadas en los estudios de combinaciones con inhibidores de CDK4/6 en primera línea en la actualidad. Y de hecho, en pacientes premenopáusicas tenemos una comparación directa contra quimioterapia, contra capecitabina, en donde tampoco se ve una diferencia en la tasa de respuesta. En cuanto a evidencia del mundo real, tenemos casos en donde se ha utilizado inhibidores de CDK4/6 con terapia endocrina en crisis visceral en primera línea.
Y podemos ver que la supervivencia global pareciera ser similar a la obtenida con quimioterapia en este contexto. Actualmente existe al menos un estudio en curso que todavía está activo que nos podría contestar esta pregunta, por lo que habrá que estar pendientes de estos resultados en el futuro. La siguiente pregunta es, ¿cuánto debería durar el tratamiento con quimioterapia? Otro metaanálisis mostró que a mayor duración del tratamiento, hay mejoría de la supervivencia libre de progresión, con una razón de riesgo de 0,64, y una mejoría un poco más discreta en la supervivencia global, con una razón de riesgo de 0,91. Entonces, una vez que tenemos respuesta al tratamiento, una de las opciones es continuar el mismo esquema de quimioterapia. En el caso de gemcitabina con paclitaxel, esta estrategia mostró una mejoría en la supervivencia libre de progresión y también en la supervivencia global. Las pacientes recibieron una mediana de 6 ciclos adicionales a los 6 ciclos iniciales que habían recibido previo a la aleatorización. Y a pesar de haber recibido más ciclos de medicamentos que sabemos que tienen una toxicidad acumulada, como lo es la toxicidad hematológica, principalmente con la gemcitabina, y la toxicidad de neuropatía con el paclitaxel, de hecho, los eventos adversos no fueron la principal razón de descontinuación del tratamiento. Sin embargo, tenemos también estudios negativos con mantenimiento con monoterapia. Entonces, es difícil concluir si en este caso, para esta estrategia, importa el esquema que se da de manera inicial y también en el mantenimiento. Intentando mitigar la toxicidad asociada al uso continuado de quimioterapia, otra estrategia posible es el cambio a terapia endocrina cuando se tenga una respuesta al tratamiento. Les muestro uno de los estudios más recientes al respecto, en donde después de tener una respuesta a un tratamiento inicial con paclitaxel y bevacizumab, se le autorizó a las pacientes a continuar con este mismo esquema o a cambiar a terapia endocrina. Aquí se vio que el mantenimiento con terapia endocrina mejoró el tiempo a falla de la estrategia inicial, aunque sin diferencia en supervivencia global. Esta podría ser una estrategia en pacientes que presenten toxicidad en los primeros ciclos de tratamiento con quimioterapia, pero queda en duda el papel del bevacizumab en estas estrategias, así como si habría desenlaces distintos al incorporar nuestros estándares actuales de tratamiento con inhibidores de CDK4 y 6. Con otros esquemas como capecitabina, también se ha visto una mejoría en eficacia y toxicidad con el cambio a terapia endocrina. La última pregunta a contestar es, ¿cómo decidir qué quimioterapia utilizar? Para esto tenemos que tomar en cuenta varios aspectos: las características de la enfermedad, las características individuales de cada paciente y las de cada medicamento. Sobre las características de la enfermedad, los sitios de enfermedad metastásica nos pueden orientar hacia algún medicamento en particular. Por ejemplo, en pacientes con enfermedad en sistema nervioso central, podría ser útil seleccionar medicamentos con mayor actividad de este nivel, como lo son capecitabina y gemcitabina, también con el potencial de posiblemente combinarlos en algún momento con radioterapia. En pacientes con enfermedad hepática importante, necesitamos medicamentos que se puedan administrar incluso en presencia de disfunción hepática, generalmente con algún ajuste en las dosis. Y con afección a médula ósea con citopenias, una opción con menor toxicidad hematológica es la capecitabina. También nos interesa el uso de tratamientos previos, tanto en enfermedad avanzada como en etapas localizadas. Es importante también tomar en cuenta el tiempo que se tuvo de control de la enfermedad con líneas previas y también los mecanismos de acción de las líneas previas. En pacientes con múltiples líneas de tratamiento, tenemos evidencia a favor de eribulina. Tomando en cuenta que no se mostró un beneficio en supervivencia global cuando se comparó con capecitabina, tal vez este medicamento se debiera reservar para su uso después de 3 o 4 líneas de tratamiento que incluyan antraciclinas, taxanos y capecitabina.
En cuanto a características individuales de cada paciente, quisiera tocar el punto de la edad. En pacientes de 65 años o más, como parte del estándar de atención, se debería realizar una valoración geriátrica, la cual evalúa múltiples dominios, algunos de los cuales nosotros como oncólogos solemos no evaluar nuestras consultas habituales de manera rutinaria. Igualmente es útil el uso de herramientas de predicción de toxicidad. Tenemos datos de estudios en pacientes con cáncer avanzado, en donde la incorporación de intervenciones basadas en los resultados de la valoración geriátrica lleva a disminución de en la toxicidad. Esto parece estar mediado en parte por disminución de las dosis de tratamiento de manera inicial. Sin embargo, en este estudio solamente se incluyó a 8% de pacientes con cáncer de mama avanzado, por lo que no es sabido todavía si estos resultados son por completo generalizables. Por otra parte, las recomendaciones de la Sociedad Internacional de Oncología Geriátrica mencionan la preferencia de esquemas con un solo medicamento sobre aquellos de combinación en adultos mayores. Y en esta población también tenemos evidencia de que en general los tratamientos mantienen su eficacia, pero existe una mayor probabilidad de neuropatía con el paclitaxel, por ejemplo, o de necesitar ajuste de dosis de los medicamentos con la capecitabina. Entonces, no existe en particular alguna quimioterapia que esté contraindicada en adultas mayores con cáncer de mama metastásico, pero al tener una mayor probabilidad de toxicidad, definitivamente tenemos que estar siguiendo mucho más de cerca este problema. Y sobre las características de cada medicamento, obviamente nos interesa el perfil de toxicidad. Sabemos que cada medicamento de quimioterapia tiene mayor o menor frecuencia de ciertas toxicidades y algunas que son prácticamente exclusivas de algunas clases de medicamentos. Por lo que es importante platicar con la paciente acerca de sus preferencias sobre los tratamientos, ya sea que quiera evitar medicamentos que provoquen alopecia, que no quiera tomar medicamentos orales, que no pueda acudir a infusiones frecuentes, que queramos evitar el uso de esteroides, tomar en cuenta también las comorbilidades, por ejemplo, para el uso de antraciclinas con el riesgo de la cardiotoxicidad, y por supuesto también los costos y el acceso a los tratamientos que tengamos en nuestro centro. No hay que olvidar que en estos casos tenemos una intención paliativa de tratamiento y debemos enfocarnos en mejorar la calidad de vida. Para terminar, ¿qué hay a futuro en el uso de quimioterapia en cáncer de mama metastásico con receptores hormonales positivos y HER2 negativo? En ASCO 2022 se presentaron los resultados iniciales del estudio TROPICS-02, que comparó sacituzumab govitecan contra quimioterapia a elección del investigador en pacientes con varios tratamientos después de hasta 4 líneas de tratamiento que al menos incluyeran una terapia endocrina, un taxano y el uso de inhibidores de CDK4/6. Entonces, pacientes altamente pretratadas, la mayoría con enfermedad visceral, y la mayoría de pacientes habían recibido capecitabina, un taxano y en una menor proporción eribulina en cuanto a los tratamientos con quimioterapia. En los resultados que se mostraron, se cumplió el objetivo primario, que era supervivencia libre de progresión, con 5.5 meses con sacituzumab govitecan contra 4 meses en el brazo de quimioterapia. El beneficio se mantuvo en pacientes mayores de 65 años y aquellos con más líneas de tratamiento. Es importante notar que el seguimiento del estudio hasta el momento de que se presentaron estos resultados es de 10.2 meses, sobre todo porque los datos de supervivencia global todavía no son maduros. Y en cuanto a toxicidad, en general hubo una baja tasa de efectos adversos grado 3 o más, salvo por neutropenia en un 51%. Alrededor de la mitad de los pacientes se desarrolló alopecia y no se reportaron casos de neumopatía intersticial. Entonces, hasta este momento estos datos son prometedores, pero tal vez deberíamos esperar los resultados de supervivencia global antes de definir a este medicamento como un nuevo estándar en las pacientes altamente pretratadas. Y otra estrategia emergente es la combinación de inhibidores de punto de control con quimioterapia. Igualmente, en ASCO de 2022 se presentó un estudio fase 1b2 de nivolumab en combinación con eribulina. La mayoría de pacientes tenían al menos 2 líneas de tratamiento.
Y aquí se observó una tasa de respuesta de 53% y una supervivencia libre de progresión de 5.6 meses, lo cual suena prometedor en pacientes altamente pretratados. Sin embargo, tenemos datos de un estudio aleatorizado con pembrolizumab, en donde la combinación con eribulina no fue superior a la monoterapia con eribulina en cuanto a supervivencia global. Entonces, habrá que seguir estos resultados, sobre todo para definir si en este caso, en este tipo de combinaciones, tal vez sí importe qué inhibidor en específico se combina con un medicamento de quimioterapia en específico. Para concluir, el uso de quimioterapia en cáncer de mama metastásico con receptores hormonales positivos y HER2 negativo está indicado en casos de crisis visceral o de progresión después de varias líneas hormonales. En la mayoría de los casos se considera que es más adecuado un esquema de un solo medicamento. Debemos considerar el uso de estrategias de mantenimiento en las pacientes que tengan respuesta. Y al no tener evidencia clara de diferencias en eficacia entre los distintos medicamentos disponibles, nuestra recomendación de tratamiento debe ser individualizada de acuerdo a las características y preferencias de cada paciente. Muchas gracias.